Hoy tendremos el tema de anemia megaloblástica. Recordad que esta anemia se debe a la deficiencia de ciertos factores nutricionales, factores vitamínicos. Uno de ellos es la cobalamina y el otro es el ácido fólico o teorilglutámico. Cobalamina o vitamina B12 y el teorilglutámico o ácido fólico, folato. La anemia megaloblástica se caracteriza por la deficiencia de estos factores que originan anemia. Megalo significa grande, gigante, y blástico significa inmaduro. Hay glóbulos rojos blancos, glóbulos rojos grandes, inmaduros. Y esto es lo que caracteriza a este tipo de anemia. Anemia megaloblástica. Hay algunos términos que hay que tomar en cuenta, el término macrocitosis, megaloblastosis y el término propio de anemia macrocítica. Vamos a ver cuáles son esos términos que hay que tomar en cuenta. Existe macrocitosis cuando los eritrocitos o glóbulos rojos tienen un tamaño superior al normal. El tamaño normal va de 80 a 100 femtolitros de un volumen corpuscular medio, VCM o MCV, como aparece en los hemogramas. Ese paciente que tiene un volumen corpuscular medio superior a los 100 femtolitros, se habla de que hay macrocitosis. Macrocito es un glóbulo rojo muy grande que contiene un VCM mayor a 100 femtolitros. Es grande este glóbulo rojo. Ahora, cuando hay anemia y hay un volumen corpuscular medio por encima de 100, se habla de anemia macrocítica o de megaloblastosis cuando hay un volumen corpuscular medio, un VCM, mayor a 110 femtolitros. Mayor a 100, pero menor a 110, macrocitosis. Mayor a 110, megaloblastosis. Puede haber anemia con megaloblastosis o anemia con macrocitosis. Sin embargo, hay causas también de macrocitosis no megaloblástica. Hay pacientes que todavía no desarrollan el rango de anemia o no hay anemia y tienen macrocitosis, pacientes fumadores, pacientes alcohólicos, aunque el alcohol puede ser causa de anemia megaloblástica, también el alcohol causa macrocitosis no megaloblástica. Hay pacientes también con trastorno de la función pancreática y trastorno de la función hepática que pueden desarrollar también macrocitosis no megaloblástica, es decir, una macrocitosis todavía sin anemia. Para hablar de megaloblastosis, tiene que haber anemia ya. Y el paciente tiene que acompañarse con, con esta alteración, ¿no? Que es la anemia. Macrocitosis existe cuando hay un glóbulo rojo que tiene un tamaño mayor al normal. Un VCM o volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros. Cuando esa macrocitosis se acompaña de anemia, se habla entonces de megaloblastosis. Hay anemia megaloblástica, pero también puede haber anemia macrocítica. Es aquella que no sobrepasa los 110 femtolitros. Y hay causas también de macrocitosis no megaloblástica. Hay pacientes que tienen solamente un VCM o volumen corpuscular medio mayor a normal, mayor del normal, mayor a 100, pero no desarrollan anemia. Se ve mucho en alcohólicos también. Una macrocitosis no megaloblástica. Cuando hablamos de macrocitosis megaloblástica, es aquel paciente que presenta lo siguiente. Presenta macrocitos ovalados. Esos macrocitos ovalados, en forma ovalada, se llaman macrovalocitos. Y en conjunto, cuando se ven muchos, se llama macroovalocitosis. ¿Sí? Hay muchos de estos eritrocitos grandes de forma ovalada. Pierden la forma normal del glóbulo rojo, la cual es un disco bicóncavo. Se pierde esta forma normal y el tamaño. Más grande de lo normal y de forma ovalada. Y cuando hacemos un hemograma, presenta valores de VCM o volumen corpuscular medio mayor a 110 femtolitros. Por lo general, mayor a 100 o 110 femtolitros para hablar de megaloblástico, ¿no? Mayor a 110. Cuando hacemos un frotis, un extendido de sangre periférica y lo observamos al microscopio, podemos observar que también estos pacientes pueden tener ciertas inclusiones intraeritrocitarias. Estas inclusiones diversas pueden ser
los cuerpos de Howard-Joby, los anillos de Cabot y un punteado basófilo que suele aparecer en estos pacientes. Los granulocitos neutrófilos hipersegmentados o hipersegmentación también suele ser un dato característico de la anemia megaloblástica, principalmente por deficiencia de cobalamina. Estos neutrófilos normalmente, tienen 4 a 3 núcleos, pero un neutrófilo hipersegmentado es aquel que contiene 5 o más núcleos y se le llama neutrófilo hipersegmentado. Es un neutrófilo normal que contiene más de 5 núcleos. 5 o más núcleos. Se le llama hipersegmentados. Los pacientes con anemia megaloblástica pueden cursar o con leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, o pueden cursar con plaquetopenia o trombocitopenia, lo que se conoce así al nivel bajo de plaquetas. También en algunas situaciones los pacientes pueden cursar con trombocitopenia o plaquetopenia en situaciones de anemia megaloblástica. Y recuerda que macrocitosis no megaloblástica es aquellos pacientes que tienen un volumen corpuscular medio mayor a 100 o superior a 100 femtolitros, pero no desarrollan anemia todavía. Macrocitosis no megaloblástica. ¿Ok? Ya cuando se habla de macrocitosis megaloblástica, ya el paciente presenta anemia. Ya aquí tiene todas las alteraciones típicas, ya todos estos datos, ¿no? Típicos de la anemia megaloblástica. Muy importante recordar. Recordar el nombre megalo, que significa grande, y blasto, que significa inmaduro. De ahí viene el nombre anemia megaloblástica, un glóbulo rojo blanco, un glóbulo rojo grande e inmaduro. ¿A qué se debe que estos glóbulos rojos sean así? Se debe al ciclo, a un atrapamiento, un alargamiento de estas células en la fase S del ciclo celular. ¿Qué es la fase S del ciclo celular? Recordando que en el ciclo celular hay varias fases, desde la fase G0 hasta la fase G2, entrando a la fase M, que es la mitosis, donde empieza la célula a dividirse. En esta fase, en esta interfase, es una fase de reposo. La célula entra en reposo y empieza a prepararse para entrar en mitosis. Pero ¿qué pasa en la anemia megaloblástica? Como hay un déficit tanto de cobalamina o de folato o de cobalamina o de folato, hay un deterioro de la síntesis de DNA. No hay formación adecuada de DNA. En esta fase del ciclo celular, la fase S, es donde se origina la duplicación del material genético, del DNA. Si no hay material de genético, los eritrocitos, las células, quedan atrapadas en esta fase, porque no hay el material necesario para producir DNA, los compuestos necesarios para producir DNA, y quedan atrapados en esta fase. Y como quedan atrapados, se prolonga la fase y el eritrocito crece tratando de compensar de que no hay para formar DNA. Y crece de forma excesiva. Por eso estas células se mantienen en esa fase atrapadas y se tornan grandes, gigantes, estos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos inmaduros en la médula ósea los detecta ciertas, como no el citocromo, la proteína P53, la proteína P21, detectan esas anormalidades de los cambios de DNA y producen la apoptosis de estas células. Apoptosis es la muerte celular programada. Producen la apoptosis de estas células, mueren dentro de la médula y esto es lo que se conocen como aborto medular o eritropoyesis ineficaz. Es decir, se da de forma ineficaz la eritropoyesis y estos glóbulos rojos mueren ahí dentro, son destruidos por estos errores de DNA que tienen. Como no hay una síntesis adecuada de DNA, la médula los aborta. Se llama aborto medular o eritropoyesis ineficaz. Esta es la razón por la cual algunos pacientes con anemia megaloblástica pueden tener ictericia o coloración amarillenta de la piel y mucosas. Secundaria al depósito de bilirrubina, ¿no? Ictericia. Y esta es la razón por la cual los pacientes pueden tener ese cambio, esa alteración en la piel. Porque hay un aborto medular. Los glóbulos rojos se destruyen, se libera la hemoglobina, el grupo M, y de ahí parte la ruta, ¿no? Para la síntesis de bilirrubina. Aquí vemos las fases del ciclo celular. Los glóbulos rojos, no solamente los glóbulos rojos,
También las células, por ejemplo, los leucocitos, células blancas, las células en la piel de los epitelios, las mucosas también se ven afectadas, inclusive el tracto intestinal se ve afectado. Estas células quedan atrapadas en la fase S, donde se duplica el material genético. Pero en la anemia megaloblástica no tengo los componentes necesarios para producir DNA. Y las células, intentando compensar, crecen, aumentan su tamaño porque quedan atrapadas en esta fase, en la fase S del ciclo celular. No pueden pasar a las siguientes fases para dividirse y preparar ya la división mitótica, ¿no? No pueden y se quedan atrapadas en esta fase donde se da la duplicación de DNA, pero no se da adecuadamente. Entonces, hay algunos mecanismos fisiopatológicos que ya he mostrado, ¿no? Está la eritropoyesis ineficaz y el origen hemolítico de esta anemia, la hemólisis, ¿no? Que se da por la destrucción de estos glóbulos rojos, explica una de las causas de la anemia y la ictericia que pueden aparecer en estos pacientes. También recordar que estas anemias, tanto la deficiencia de cobalamina como la deficiencia de ácido fólico, están asociadas a un deterioro, a un déficit de la síntesis de DNA, porque la falta de estos factores, cobalamina y folato, origina un deterioro de la síntesis de DNA. Y se trata de una anemia carencial, obviamente por la deficiencia de estos factores. Si hacemos también un conteo de reticulocitos, estarán bajos o normal. La médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la baja producción, no está respondiendo adecuadamente. Reticulocitos son estas células inmaduras. La última fase para la formación de un glóbulo rojo maduro es el reticulocito. Y esto se puede medir en sangre para valorar el estado de la anemia, si es regenerativo o arregenerativo. Las anemias carenciales por déficit de hierro, por déficit de ácido fólico, por déficit de cobalamina, se caracterizan por ser anemias con conteo de reticulocito normal o bajo. Son anemias arregenerativas. La médula no puede regenerarse de forma adecuada porque no tiene los nutrimentos, los componentes necesarios para la eritropoyesis, es decir, la síntesis de glóbulos rojos, ¿no? No tiene los componentes necesarios. Además de los glóbulos rojos, otras células se ven afectadas. Las células de los epitelios o mucosas se ven afectadas. Por eso los pacientes con anemia ferropénica, anemia megaloblástica, de deficiencia de ácido fólico, deficiencia de folato, tienen trastornos cutáneos y en las mucosas, porque no tienen componentes necesarios para el recambio epitelial, para el crecimiento de las células de estas mucosas, y se afectan por la alteración, por el déficit, ¿no? Los pacientes con deficiencia de cobalamina tienen trastornos neurológicos. Típico de la deficiencia de vitamina B12 o cobalamina son las parestesias o temblores, calambres que aparecen en los pacientes. Esto es típico. Esto es debido ya que la cobalamina es un cofactor para el S-adenosilmetionina, un componente importante del mantenimiento de la mielina, que integra la mielina. Vamos a ver más adelante que la deficiencia de cobalamina se asocia a diversos trastornos neurológicos y por ende los pacientes que tengan un déficit van a presentar trastornos neurológicos, valga la redundancia, ¿no? Estas alteraciones neurológicas típicamente producen degeneración de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Es decir, la deficiencia de cobalamina, al afectar la integración de la mielina, el mantenimiento de la mielina, provoca este tipo de alteración, una degeneración de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, lo que se conoce como degeneración combinada latero-posterior o mielosis funicular. Solamente la deficiencia de cobalamina produce esta alteración. La deficiencia de folato puede asociarse a ciertas neuropatías, pero no provoca este tipo de alteración. La mielosis funicular o degeneración combinada latero-posterior es típica de la deficiencia de cobalamina. No aparece en la deficiencia de folatos. Tanto la deficiencia de folatos como la deficiencia de cobalamina existen o pueden provocar un aumento de homocisteína. Hay un exceso de homocisteína en la deficiencia tanto de cobalamina como de folatos. La homocisteína es una sustancia que favorece a trombos y los pacientes tienen mayor riesgo de presentar
eventos vasculocerebrales, lo que le llaman trombosis cerebral, ¿no? También isquemia de miocardio, infarto agudo de miocardio, muchos fenómenos embólicos, trombóticos tienen estos pacientes. Por eso es importante tratar la anemia, porque los pacientes tienen mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de eventos vasculocerebrales por el exceso de homocisteína. La homocisteína es producto del metabolismo de ciertos aminoácidos y tiene que eliminarse para evitar estos riesgos de trombosis, mayor riesgo de eventos vasculocerebrales e infarto. La deficiencia de folato durante el embarazo se ha asociado a defectos del cierre del tubo neural, como espina bífida, anencefalia, la presencia de raquisquisis, el mielomeningocele, el meningocele. Todos estos problemas del cierre del tubo neural se previenen con el consumo de folato en edad fértil. Por eso las mujeres en edad fértil se recomienda el consumo de folatos para evitar, cuando queden embarazadas, un defecto del cierre del tubo neural que se da principalmente por el déficit de folatos. Esto es muy importante recordar. Y tanto el déficit de folato como el déficit de cobalamina, principalmente de cobalamina, están asociados a lesiones preneoplásicas. Es decir, los pacientes que tienen anemia megaloblástica no tratada tienen mayor riesgo de presentar tumores a nivel del aparato digestivo o a nivel del aparato pulmonar. Tienen mayor riesgo de presentar lesiones preneoplásicas porque las células se alteran si no tienen una síntesis de DNA adecuada, principalmente las del tubo digestivo y la del sistema pulmonar. Hay mayor riesgo de presentar lesiones neoplásicas, tumores en los pacientes con anemia megaloblástica principalmente. Para conocer un poquito la fisiopatogenia de la anemia megaloblástica, debemos conocer el metabolismo de estos compuestos, tanto de la cobalamina como del folato. Muy importante conocer esto, porque de conocer esto ya sabemos un poco cómo se da la anemia, ¿no? Cómo se dan las alteraciones, cómo se dan las alteraciones en estos pacientes. Esto es muy importante recordar. Cobalamina o vitamina B12. Esta vitamina tiene unos pasos de metabolismo, unos pasos de absorción muy importantes que vamos a conocer a continuación. Esta vitamina presenta diversas formas en el cuerpo humano, es decir, está presente en el organismo humano como tres formas distintas. Metilcobalamina, principalmente, 5-desoxiadenosilcobalamina y la vitamina B12 propiamente dicha, la cianocobalamina. Las necesidades diarias que consumimos, ¿no? Lo que consumimos, lo que tiene que ser adecuado de forma diaria, oscila entre 2 y 5 microgramos. Es decir, de los alimentos que ingerimos, las necesidades diarias oscilan entre 2 a 5 microgramos. Y nuestro cuerpo humano tiene una cantidad total, un contenido total, que va entre 2 y 5 miligramos. Y de esos 2 a 5 miligramos, 1 miligramo se encuentra en el hígado. El principal órgano de reserva de la cobalamina y del folato es el hígado. En los animales igual, el hígado y los riñones. Principalmente el hígado. De esos 2 a 5 miligramos del total de cobalamina o vitamina B12, 1 miligramo se encuentra en el hígado como parte de las reservas. Esas reservas duran entre 3 a 4 años en recambiarse, van cambiándose, ¿no? De 3 a 4 años. La deficiencia de cobalamina es más rara que la deficiencia de folatos porque las reservas persisten más tiempo en la cobalamina. De 3 a 4 años. Estas reservas, ¿no? Van cambiándose cada 3 a 4 años. Tardan muchísimo en cambiar, de 3 a 4 años. Entonces, debe ser necesaria la administración de la cobalamina a través de la dieta. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no produce cobalamina. No tiene la capacidad de producir vitamina B2. Entonces debemos obtenerla a partir de la dieta. De las fuentes de alimentos que contienen la vitamina, predominan las carnes, el tejido muscular y cardíaco, el hígado, los riñones, las glándulas, los huevos,
el queso, la leche, el pescado y los crustáceos son ricos en vitamina B12 o cobalamina, principalmente las carnes, donde está el hígado, los riñones y las glándulas. Los vegetales carecen totalmente de la cobalamina. Los vegetales no contienen cobalamina. Y es por eso que los pacientes que son vegetarianos estrictos o veganos necesitan obtener la B12 de forma sintética, ¿no? A través de pastillas o a través de inyecciones. Porque los vegetales no contienen la vitamina. Los vegetales no contienen cobalamina. Sí contienen folatos, sí contienen ácido fólico, pero no contienen cobalamina. Los veganos o los vegetarianos estrictos tienen mayor riesgo de presentar anemia megaloblástica por esta razón y a expensas principalmente de cobalamina, porque los vegetales carecen de esta vitamina. Muy importante recordar. Y cuando se va a hacer una historia clínica de un paciente que se está sospechando una anemia megaloblástica, siempre es importante tener pendiente la dieta. Los vegetarianos estrictos o los veganos tienen mayor riesgo de presentar deficiencia de cobalamina y por ende desarrollar anemia megaloblástica. La absorción de la vitamina B12 sigue varios pasos, tres fases principalmente: una fase gástrica, una fase duodeno-yeyunal y una fase ileocólica. La vitamina B12 se absorbe principalmente en el ilion distal, en la porción distal del ilion. Ahí es donde se absorbe la cobalamina. ¿Por qué? Porque en la porción distal del ilion hay ciertos receptores que van a fijar a la cobalamina, pero la cobalamina no se fija sola. Necesita de una proteína para su absorción. Sin esta proteína, la cobalamina no se absorbe y puede aparecer en déficit. Muy importante reconocer esta parte de la absorción. ¿Cuál es esa proteína? El factor intrínseco. Factor intrínseco, también conocido como factor de Kastler por su descubridor. Le llaman así porque es el propio cuerpo que lo produce. De ahí su nombre, factor intrínseco. Es una proteína. ¿Dónde se produce esta proteína? En el estómago. ¿En qué parte específicamente? Se produce en el antro y en el cardias. En el fondo gástrico y en el cardias principalmente, ya que aquí abunda un grupo de células llamadas células parietales. La mucosa gástrica tiene varios tipos de células. Fíjense acá donde están las células mucosas, superficiales y del cuello, las células parietales, células endocrinas, de estas pueden ser células G, células S, células enterocromafines, células similares a enterocromafines, producen hormonas. Y las células principales o simógenas que producen la pexina, una proteasa encargada de degradar las proteínas. La digestión de la proteína empieza en el estómago gracias al pexinógeno que se convierte en pexina. Y el pexinógeno es producido por las células principales o simógenas. Las células que producen el factor intrínseco son las células parietales o células oxínicas, también le llaman. Las células parietales, al igual que producen el ácido clorhídrico, los mismos estímulos para producir ácido clorhídrico son los mismos estímulos para producir el factor intrínseco. Sin factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12 o cobalamina. El folato no requiere de factor intrínseco. La única es la cobalamina. Si yo tengo un deterioro de las células parietales o una pérdida de la función de factor intrínseco o de la producción, tendré entonces mala absorción de vitamina B12. Al final desarrollaré anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B2, tal como sucede en la anemia perniciosa o gastritis atrófica. ¿Qué es la anemia perniciosa o gastritis atrófica? Es un trastorno autoinmune. Autoinmune significa que el propio cuerpo produce anticuerpos que atacan dichas células. Estas células parietales son atacadas por anticuerpos, anticuerpo anticélula parietal o anticuerpo antifactor intrínseco. Atacan estas células y se deteriora la producción de factor intrínseco. Por ende, el paciente tendrá una mala absorción de este componente y tendrá entonces deficiencia de B2. No se va a absorber adecuadamente, ¿no?
y es causa de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o cobalamina. La anemia perniciosa, también llamada gastritis atrófica, o como muchos la conocen también, anemia de Addison-Weber. El factor intrínseco o factor de Kastler es producido por las células parietales u oxínicas, pues presentes principalmente en el fundus y el cardia gástrico. Principalmente, recuerden que hay muchos tipos de células: mucosas, parietales, endocrinas y principales. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En las células parietales. Se une exclusivamente a la cobalamina. El factor intrínseco es necesario para que la cobalamina se absorba, para que el intestino pueda absorber la cobalamina. Sin factor intrínseco no se absorbe la cobalamina. Pero ¿qué pasa? En el estómago habrá una lucha por otro complejo que vamos a ver más adelante, porque en la saliva y en el estómago se va a producir otra proteína que se va a fijar a la cobalamina. Sin embargo, esta no favorece la absorción a nivel intestinal. La única que favorece la absorción a nivel intestinal es el factor intrínseco. Y hay complejos luchando por la cobalamina. Vamos a ver después cuál es esa proteína que se produce en la saliva y en el estómago que compite con el factor intrínseco por la cobalamina. La secreción del factor intrínseco es estimulada por la acción del vago, la histamina, análogo de histamina, la insulina y la gastrina. Las mismas hormonas, las mismas acciones que estimulan la producción de ácido clorhídrico, también estimulan el factor intrínseco. El factor intrínseco es inhibido por la somatostatina, es una hormona que bloquea la producción de otras hormonas, también bloquea la producción de factor intrínseco, y también el factor intrínseco puede verse bloqueado, su producción, por los bloqueadores antihistamínicos, los bloqueadores del receptor H2 de la histamina, como la cimetidina o la ranitidina. El consumo crónico de ranitidina puede asociarse a deficiencia de cobalamina y por ende anemia megaloblástica. El uso de estos fármacos se utilizan mucho, ¿no? Para la gastritis, dolor epigástrico, etcétera, para la acidez inclusive, pueden provocar anemia megaloblástica cuando se utilizan a largo plazo, por mucho tiempo. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. La producción de factor intrínseco desaparece en una enfermedad autoinmune conocida como gastritis atrófica o anemia perniciosa. Se crean anticuerpos que atacan las células parietales y la producción de factor intrínseco. Se llaman así: anticuerpos anticélula parietal y anticuerpo antifactor intrínseco. Atacan estas células, este factor, y no se produce adecuadamente, no se da la absorción y por ende el paciente tendrá anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina. Recuerden que el factor intrínseco solamente es necesario para la absorción de la vitamina B12 o cobalamina, no para el folato. El folato no necesita factor intrínseco. Ya mencioné que durante su absorción, la cobalamina pasa por 3 etapas: gástrica, duodeno-yeyunal y fase ileocólica. En ese orden. Fase 1 es la gástrica, fase 2, duodeno-yeyunal, y la fase 3 es la fase ileocólica. ¿Qué pasa en la fase gástrica? Recuerden que aquí se produce factor intrínseco en las células parietales, ¿no? Del fundus y el cardia gástrico. Cardias y fondo gástrico se produce el factor intrínseco que ayuda o facilita la absorción de la cobalamina en la parte distal del ilium. Ahí es donde se absorben principalmente. Hay receptores para el factor intrínseco ahí. Pero ¿qué pasa? En la saliva y en el estómago también se produce otra proteína llamada actocorrina o proteína R. Esta proteína también va a fijarse a la cobalamina, pero la única que favorece la absorción es el factor intrínseco. Es decir, aquí se arma una especie de pelea entre el factor intrínseco y la actocorrina en el estómago y en la saliva, en el estómago, ¿no? Principalmente. Hay una especie de pelea. Aquí en el estómago predomina la actocorrina con la cobalamina. Es decir, hay mayor cantidad en el estómago, predomina aquí esta proteína. Por ende, va a fijarse más a la cobalamina. Hay una lucha entre por la cobalamina entre el factor intrínseco y la actocorrina. Sin embargo, recordar que el que promueve la absorción es el factor intrínseco.
En este medio ácido, ¿no? La lactocorrina presenta mayor afinidad por la cobalamina que el factor intrínseco. Habrá más complejos lactocorrina-cobalamina que complejos factor intrínseco cobalamina. Hay un problema, porque si no rompo estos complejos lactocorrina-cobalamina, no puedo absorber adecuadamente la cobalamina. ¿Qué va a pasar? Pasamos ahora a la fase duodeno-yeyunal. En la segunda porción del duodeno se encuentran tres jugos: el jugo gástrico, que proviene del estómago; la bilis, que proviene del hígado, la vesícula biliar; y el jugo pancreático, que proviene del páncreas. Todos ellos se encuentran aquí en la segunda porción del duodeno. La bilis es una sustancia alcalina. El jugo pancreático, además de ser una sustancia alcalina, también contiene proteasas: trixina, quimiotrixina, carboxipeptidasa. Estas proteínas y esta solución alcalina degradan lactocorrina, se destruye lactocorrina, pero no el factor intrínseco. Entonces, esa cobalamina que se libera es fijada por el factor intrínseco y ya aquí no hay problemas, porque ya elimino lactocorrina y ahora predomina el factor intrínseco y ahora fija esa cobalamina que queda ahí, ¿no? Por eso es importante la función biliar y la función pancreática. Los pacientes que tienen pancreatitis crónica pueden presentar también anemia megaloblástica porque no destruyen lactocorrina. Estas proteasas, estas enzimas que degradan la lactocorrina, no se producen en la pancreatitis crónica o se están produciendo de forma inadecuada. Por ende, no disminuye la lactocorrina, hay más lactocorrina que factor intrínseco y por ende no se absorbe adecuadamente la cobalamina. Y esto es causa también de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Recordar, en el duodeno, la alcalinización, ¿no? Estos productos alcalinos, como la bilis y el jugo pancreático, además de que el jugo pancreático contiene proteasas, como quimiotrixina, trixina y elastasa, que rompen, destruyen la lactocorrina. Ahora, ¿quién va a predominar? Factor intrínseco, cobalamina. Predomina ahora este complejo. Y recordar que en los pacientes con pancreatitis crónica pueden presentar deficiencias de cobalamina porque no se está destruyendo, no se está degradando de forma adecuada la lactocorrina. Y por ende los pacientes pueden presentar deficiencias de cobalamina. Bien, luego de esta fase duodeno-yeyunal, entramos a la fase ileocólica. Recuerden, es aquí donde se da la absorción de la cobalamina, ya que en esta porción, en la parte distal del ilion, se encuentran receptores, unas proteínas receptoras llamadas cubulinas. Las cubulinas tienen afinidad por el factor intrínseco. Aquí viene el factor intrínseco, ¿no? Desde el duodeno, viene por aquí y se fija con la cubulina, que se encuentran en el ilion distal. Cuando la cubulina capta este complejo factor intrínseco cobalamina, dentro de la célula hay una especie de enzimas llamadas exoglucosidasas y peptidasas que degradan el factor intrínseco. Ya aquí se metió a la célula, ¿no? Está dentro de la célula. Factor intrínseco cobalamina, dentro de la célula hay unas enzimas llamadas exoglucosidasas y peptidasas que degradan el factor intrínseco, lo destruyen y la cobalamina es liberada. Al liberarse la cobalamina, una proteína sanguínea llamada transcobalamina 2 capta esa cobalamina y la lleva por toda la circulación. Y así es como se da la absorción de la cobalamina. Tres fases: gástrica, duodeno-yeyunal y fase ileocólica. Muy importante la cubulina, ¿no? Que se encuentra en el ilion distal, ilion terminal, la parte distal o terminal del ilio. Muy importante. Parte distal del ilio, ¿no? Ilio distal. Muy importante. Y aquí vemos un resumen. En la saliva y en el estómago se produce lactocorrina. Lactocorrina se fija con la vitamina B12 o cobalamina. Pero en el estómago, recuerden que va a predominar este complejo. Predomina. Hay una pelea entre el factor intrínseco y lactocorrina por la cobalamina. Pero cuando llega al duodeno, cuando el estómago vierte este contenido al duodeno, aquí vienen las enzimas pancreáticas y la bilis para degradar lactocorrina, pero no el factor intrínseco.
degradan la lactocorrina y ahora el factor intrínseco se une a la cobalamina que queda libre. En el ilion distal, en la parte distal del ilion, hay receptores llamados cubulina para el factor intrínseco. Cuando la cubulina lo fija, lo mete a la célula, rompen el factor intrínseco y ahora la cobalamina queda libre. Viene una proteína desde la circulación llamada transcobalamina 2 y transporta esta cobalamina a toda la circulación. La lleva al hígado, donde se almacena una parte, y en todos los órganos donde se necesite. Además de que todo el exceso de cobalamina se excreta a nivel renal, se elimina por el riñón. Muy importante, ¿no? Este cuadro, este resumen, que habla un poquito de la absorción de la cobalamina. Recordad que de los 2 a 5 miligramos que se absorben, 1 miligramo queda en el hígado como reserva. Y estas reservas tardan 1 a 3 a 4 años en cambiar, ¿no? En recambiarse. Muy importante tomar en cuenta. El transporte. Ya sabemos que el transporte de la cobalamina principalmente se da por la transcobalamina 2, que es el transportador natural. 30% de la cobalamina viaja unida a la transcobalamina. Un 70% no viaja como transporte, no está como transporte, sino que está como forma fija, almacenada. Esto se da gracias a las llamadas cobalofilinas. ¿Cuáles son las cobalofilinas? La transcobalamina 1 y la transcobalamina 3. No transportan a la cobalamina, solamente la fijan. La transportadora es la transcobalamina 2. Y la transcobalamina 2 las produce en el hígado, los fibroblastos, los macrófagos, células endoteliales producen esta proteína que ayuda al transporte de la cobalamina. La cobalamina va a diferentes tipos de células, donde las células la captan y de ahí entra para la síntesis de DNA, para el mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central, para degradar la homocisteína. Vamos a ver más adelante qué utilidad tiene la cobalamina. La cobalamina no es, vamos a decir, directamente para la síntesis de DNA, pero al convertir la forma activa del folato, porque ayuda a la conversión de la forma activa del folato, interviene en la síntesis de DNA por esa razón. Vámonos ahora al metabolismo y utilización. Recuerden, la transcobalamina es la principal proteína de transporte que llega a las células la captan y dentro de la célula entonces se da el metabolismo de la cobalamina, se da entonces la utilización, se utiliza la cobalamina para ejercer las células diversas funciones. Entonces, fíjense acá, dentro de la célula en las membranas, perdón, hay receptores para la transcobalamina 2. Cuando fijan la transcobalamina 2, dentro de la célula, la cobalamina es transformada en dos componentes, metilcobalamina y adenosilcobalamina. ¿Cuál es la función de la metilcobalamina? La metilcobalamina es una coenzima de la metionina sintetasa. Esta que ven aquí, metionina sintetasa. ¿Cuál es la función de la metionina sintetasa? Al 5-metiltetraidofolato, metiltetraidofolato, para que se conozca mejor, metiltetraidofolato le quita este grupo metil y se lo dona a la homocisteína, se lo da a la homocisteína para que se convierta en metionina y así la homocisteína no se acumule y el paciente no tenga riesgo de producir trombosis, trastornos, tromboembolismo, ¿no? Eventos vasculocerebrales, infarto agudo miocardio, etcétera, trastornos tromboembólicos. Y así no el paciente se protege prácticamente. La homocisteína es un producto del metabolismo de múltiples aminoácidos. Para eso es útil la metilcobalamina, un derivado de la cobalamina, que es coenzima de la metionina sintetasa. Le quita al metiltetraidofolato, se lo quita y se lo dona a la homocisteína, este grupo metil, y lo convierte en metionina. Ahora, ¿por qué es útil la metionina sintetasa? Esto que ustedes ven acá, el metiltetraidofolato, es el precursor de la forma activa del ácido fólico, que es el tetraidofolato. La forma activa del ácido fólico es necesaria, el tetraidrofolato, para la síntesis de purina, para la formación de DNA. Por eso es útil la cobalamina para la síntesis de DNA.
ayuda al folato a convertirse en su forma activa para que entre en la síntesis de purinas. Muy importante conocer. Si no tenemos cobalamina, no habrá función de la metionina sintetasa. No quitará el grupo metil, se acumula la homocisteína porque no puedo convertirla en metionina y no habrá síntesis de DNA porque no voy a convertir el folato en su forma activa. Y por eso la deficiencia de cobalamina se asocia a deterioro de la síntesis de DNA y un aumento de homocisteína. Ahora, ¿para qué sirve la metionina? La metionina es útil para la síntesis del S-adenosilmetionina o de la S-adenosilmetionina. ¿Y para qué es útil la S-adenosilmetionina? Es un metabolito importante para mantener la mielina, para integrar la mielina, para mantenerla de forma adecuada. Tu deficiencia, la deficiencia de cobalamina, provocará trastornos neurológicos, parestesias, son los calambres típicos que le dan a las personas, déficit de atención, inclusive cuando hay déficit severo puede provocar, por ejemplo, trastornos cognitivos, pérdida de memoria, alucinaciones, psicosis, puede provocar inclusive también trastornos, pérdida de la vibración, muchos trastornos neurológicos, la pérdida de cobalamina. Recuerden, la deficiencia de cobalamina provocará trastornos de la síntesis de DNA, es el mecanismo fisiopatológico principal de las anemias megaloblásticas, tanto de deficiencia de B12 como de ácido fólico, un deterioro de la síntesis de DNA. Habrá un exceso de homocisteína, por ende mayor riesgo de trombos, y también tendrán deficiencia de metionina, por ende tendrán deficiencia de S-adenosilmetionina con problemas neurológicos. Todo esto se da entonces cuando hay una deficiencia de cobalamina. Ahora, ¿para qué sirve la adenosilcobalamina? En la mitocondria, recuerden, tenemos un primer componente, ¿no? La metilcobalamina. El otro es la adenosilcobalamina. La adenosilcobalamina dentro de las mitocondrias es una coenzima para esta que ven acá, la metilmalonil-CoA mutasa, que convierte el metilmalonil-CoA, que es el ácido metilmalónico, lo convierte en succinil-CoA. Al final, la succinil-CoA servirá para la síntesis de propinil-CoA y así se obtiene energía, ATP, que es energía en la célula. La deficiencia de cobalamina provocará también un aumento, un exceso de ácido metilmalónico. Y este ácido metilmalónico provoca alteraciones neurológicas, neuropatías, cuando se acumula. Si no tenemos adenosilcobalamina, que es un derivado de la cobalamina, no tendremos la actividad de esta enzima, metilmalonil-CoA mutasa, coenzima mutasa, ¿no? Entonces, no podrá convertirse el ácido metilmalónico en succinil-CoA. Se acumula el ácido metilmalónico y esto va a provocar también neuropatías. La deficiencia de ácido fólico no provoca exceso de ácido metilmalónico, porque el ácido fólico no es necesario para esta reacción, solamente para esta reacción. La deficiencia de ácido fólico solamente provocará aumento de homocisteína, pero no de ácido metilmalónico. La deficiencia de cobalamina provocará aumento de homocisteína y aumento de ácido metilmalónico. ¿Por qué esto es importante? Porque se pueden medir en sangre el ácido metilmalónico y la homocisteína. Si el paciente tiene un aumento de ambas, puedo decir que el paciente tiene una deficiencia de cobalamina. Pero si solamente tiene un aumento de homocisteína, puedo decir que puede tener ambas, ¿no? Porque ambas elevan la homocisteína. Pero la única que eleva, la única deficiencia que eleva el ácido metilmalónico es la deficiencia de cobalamina. Por ahí me puedo guiar un poquito, ¿no? Para hacer el diagnóstico de estas anemias. Esto es lo mismo que ya mencioné en anterior, ¿no? Factor intrínseco, cobalamina, se libera, se rompe el factor intrínseco, se libera la cobalamina, la transcobalamina ahora lo fija y lo lleva a la célula. Dentro de la célula entonces se dan todas las reacciones que acabé de mencionar. Una deficiencia de cobalamina provocará un exceso de homocisteína y un exceso de ácido metilmalónico. La homocisteína contribuye al riesgo de trombosis y el ácido metilmalónico provoca neuropatías. Agrava las neuropatías en los pacientes con deficiencia de cobalamina. Importante conocer esta parte.
Fíjense, ya les mencioné que la metilcobalamina es necesaria para que funcione la metionina sintetasa, una coenzima, ¿no?, de la metionina sintetasa. Sin cobalamina no habrá metilcobalamina, por ende no habrá función de la metionina sintetasa. ¿Y qué no habrá? Bueno, el metiltetrahidrofolato no podrá donar su grupo metil a la homocisteína, no lo podrá donar y se acumula el metiltetrahidrofolato. No puede pasar a la forma activa y se acumula el metiltetrahidrofolato. A esto se le conoce en la práctica clínica como trampa del folato o trampa del metilo. ¿En qué consiste? Si yo administro folato y no corrijo la deficiencia de cobalamina, van a pasar dos cosas. Uno, el folato no pasa a la forma activa y se acumula. Y dos, cuando se acumula ese folato, va a empeorar la deficiencia de cobalamina, porque la poca cantidad de cobalamina que tengo va a ser utilizada para tratar de convertir ese folato en la forma activa y agrava el déficit, se agrava la neuropatía. Por ende, un consejo es nunca administrar ácido fólico si no se conoce la deficiencia de cobalamina. Nunca debe administrarse solo, porque si el paciente tiene una deficiencia de cobalamina, va a empeorar el cuadro. A esto se le conoce trampa del folato, porque el folato queda atrapado. Si no hay cobalamina, no hay función de esta enzima y el folato no puede donar el grupo metil a la homocisteína para convertirse en la forma activa. Necesito de la forma activa para que el folato funcione para la síntesis de DNA. Y esto es muy importante recordar, ¿no? La deficiencia de cobalamina provocará una retención de la homocisteína, déficit de metionina con alteraciones neurológicas. ¿Ok? Y recordar que cuando no hay cobalamina, también se acumula el ácido metilmalónico y habrá neuropatías por exceso de ácido metilmalónico. Recordar, la enzima implicada en la trampa del folato es la metionina sintetasa, que es que necesita de la metilcobalamina para su acción. Sin metilcobalamina, es decir, sin cobalamina, no habrá función. Y el metiltetrahidrofolato, que es como obtenemos el folato de la dieta, no pasará a la forma activa y el folato entonces se acumula. Hay un círculo vicioso, ¿no? Y empieza a acumularse y no se da la conversión. Y aquí viene el problema. Trampa de los folatos o trampa del metilo, como suelen llamarle también. Pasamos ahora al metabolismo del folato, ácido fólico o teoril glutámico, como también lo pueden llamar. El ácido fólico, vitamina B9, es importante para la síntesis de DNA. Y vamos a ver cómo se da su absorción, su metabolismo. Es más sencillo que el de la cobalamina, ya que no necesita de proteínas como el factor intrínseco para su absorción. No necesita de factor intrínseco y esto es muy importante recordar. El folato, a diferencia de la cobalamina, se obtiene principalmente en los vegetales. Recordar que el folato abunda en los vegetales. Sin embargo, la cobalamina no. A diferencia, ¿no? La cobalamina no. La cobalamina no está presente en los vegetales. Por ende, si un paciente es vegano o vegetariano estricto, tendrá mayor riesgo de presentar déficit de cobalamina que déficit de folato. El ácido fólico o teoril glutámico es la unión entre un ácido teórico y un ácido L-glutámico, es el llamado ácido fólico. Pero la forma activa, lo que necesitamos en el cuerpo para la síntesis de DNA es el tetrahidrofolato o este de ácido fólico. Y recuerden ahí la metionina sintetasa, ¿no? Esta enzima que necesitaba de la B12 o cobalamina para quitar el grupo metil al metil tetrahidrofolato y convertirlo en la forma activa, que es el tetrahidrofolato. En condiciones fisiológicas y en la naturaleza, existe abundantemente folato en los vegetales. En ciertos alimentos también lácteos también predominan, las carnes también, principalmente en los vegetales y cereales. Predomina el ácido fólico. Cuando consumimos ácido fólico, el cuerpo obtiene los poliglutamatos, es decir, el ácido fólico consumido en la dieta se transforma en poliglutamatos. Para ser utilizado necesitamos poliglutamatos para convertirlo después en tetrahidrofolato, metiltetrahidrofolato y en tetrahidrofolato. Necesitamos los poliglutamatos. Pero estos poliglutamatos tienen que ser degradados a nivel intestinal, tienen que ser
reducidos a nivel intestinal para poder absorberse. Los poliglutamatos se obtienen principalmente de la dieta. En el intestino tienen que convertirse en moléculas más pequeñas para poder absorberse. Y ya dentro de las células en el organismo se convierten de nuevo en poliglutamatos para la síntesis de metiltetraidofolato, de metiltetraidofolato a tetraidofolato y así a la síntesis de DNA. Los derivados activos de tetraidofolato nunca se hallan como tales fuera del organismo. Es decir, el tetraidofolato simplemente lo obtenemos a partir de los poliglutamatos, a partir del ácido fólico ingerido en la dieta. A excepción, por ejemplo, del ácido folínico, que es un derivado activo, del tetraidofolato. Ese sí se obtiene de forma exógena, se consume directamente y ya. Pero el folato ingerido en la dieta, folato, no es lo mismo ácido fólico que ácido folínico. El folato, el ácido fólico, tiene que pasar a las formas activas, al tetraidofolato, porque no se hallan como formas ya activas, no directamente, sino que a través del ácido fólico tenemos que obtener estas formas activas. El folato ingerido con los alimentos debe ser previamente reducido. Esos poliglutamatos deben ser reducidos a monoglutamatos para que se absorba. De nuevo el organismo, la célula lo convierte en poliglutamatos y de ahí vienen los derivados activos, que es el metiltetraidofolato y el tetraidofolato. Para poder ser utilizados, necesitamos convertirlos en estos derivados activos. La única fuente para el organismo humano del folato es la dieta. Y recordar que el folato predomina en los vegetales, a diferencia que la cobalamina no predomina en los vegetales. Pero también el folato se encuentra en las proteínas de origen animal, en el hígado, riñones. Recuerden, predomina en vegetales, verduras como espinacas, lechugas, los col, frutas como plátanos, guineos, melones, limones, ¿no? Se halla en forma de poliglutamatos. Los requerimientos diarios del folato son mayores a los de la cobalamina. Aquí los requerimientos van de 50 a 100 microgramos, que serían aproximadamente 5 a 10 miligramos. 5 a 10 miligramos de requerimientos diarios. Lo que serían microgramos, 50 a 100 microgramos. En ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo, la lactancia o inclusive el periodo neonatal, aumentan los requerimientos de folato. Por ende, ustedes saben que el folato es necesario para el desarrollo del cierre del tubo neural y su deficiencia va a provocar deterioros, defectos del cierre del tubo neural. Por eso las mujeres embarazadas que tienen un estado donde se consume más folato deben utilizar folato con mayor cantidad para evitar el desarrollo de defectos del tubo neural. Una dieta normal contiene aproximadamente entre 200 y 400 microgramos, lo que serían unos 20 a 40 miligramos de folatos. Necesitamos más folato que cobalamina para aportar las demandas, para suplir los depósitos. Recuerden, al igual que la cobalamina, el principal reservorio, el principal órgano donde se almacena es el hígado. Es el principal. El folato circula en el plasma en forma de metiltetraidofolato, es decir, cuando absorbemos los monoglutamatos, los convertimos en poliglutamatos y de ahí derivan el metiltetraidofolato que viaja en la circulación hasta las células. La concentración de folatos en el eritrocito es muy importante. Miren, el metiltetraidofolato no atraviesa la membrana del eritrocito y se acumula en la célula. El metiltetraidofolato. Y esto es muy importante porque lo podemos medir en plasma, en sangre. Se llama folato eritrocitario, no intra, folato eritrocitario. Y es muy importante porque podemos decir que un paciente tiene deficiencia de folato o no, midiendo los niveles de folato eritrocitario. Este metiltetraidofolato se acumula en la membrana de los eritrocitos. Es mucho más elevada la concentración de este folato en los eritrocitos, va de 200 a 1000 microgramos por litro. Es un compuesto que no puede atravesar la membrana, recordad, se acumula y por ende constituye un reflejo de la reserva de folato. Es decir, podemos ver si un paciente tiene deficiencia de folato o no, más específico, midiendo el folato eritrocitario.
porque el folato también se mide en sangre, folato plasmático y folato eritrocitario. El más específico es el folato eritrocitario. Es más fidedigno que la concentración de folato sérico para el diagnóstico de deficiencia de folato o hipofolatemia. Se utiliza más, es más específico, más fidedigno para el diagnóstico de hipofolatemia o déficit de folato en sangre. Una concentración de folato en plasma, folato sérico, inferior a 4 picogramos o una concentración de folato eritrocitario menor a 300 microgramos por litro, podemos decir que hay déficit de folato. En sangre menor a 4 picogramos, en eritrocitos menor a 300 microgramos. Podemos decir que el paciente tiene un déficit de folato. Y si presenta anemia, podemos atribuir la anemia a la deficiencia de folato. La absorción. La absorción del folato es distinta a la absorción de la cobalamina. En los alimentos, recordar, principalmente los vegetales, obtenemos los poliglutamatos en forma de poliglutamatos. El ácido fólico en los alimentos se encuentra en forma de poliglutamatos. La principal parte del intestino donde se absorbe el folato es en la porción proximal del yeyuno. ¿Recuerdan la cobalamina? Porción distal del ilium. Aquí es la porción proximal del yeyuno, donde principalmente se absorbe el folato. Ilion distal o terminal, cobalamina. Yeyuno proximal, el folato, ¿no? El ácido fólico. La absorción en la célula intestinal se realiza a través de monoglutamato. Recuerden, el poliglutamato no se absorbe. Tiene que pasar a monoglutamatos para poder absorberse. Y esto se da gracias a ciertas conjugasas a nivel intestinal. Por ejemplo, la glutamato carboxipeptidasa y la poliglutamato hidroxilasa. Estas enzimas participan en la reducción de poliglutamatos a monoglutamatos. Pero ¿qué pasa? Esos monoglutamatos tienen que pasar a ser ahora metiltetraidrofolato, porque es la forma como viaja el folato en sangre. Y se da gracias a una reductasa llamada dihidrofolato reductasa. Es decir, los poliglutamatos llegaron al yeyuno. En el yeyuno son convertidos a monoglutamatos para ser absorbidos gracias a la glutamato carboxipeptidasa o poliglutamato hidroxilasa. Pero para ser transportado tiene que convertirse a metiltetraidrofolato. Y esto se da gracias a una enzima también presente ahí en la mucosa intestinal llamada dihidrofolato reductasa. ¿Qué importancia tiene la dihidrofolato reductasa? Ciertos fármacos como el trimestoprim, el metotrexate o la cicloserina pueden bloquear esta enzima, la dihidrofolato reductasa. El consumo excesivo de estos fármacos o prolongado se asocia a deficiencia de folato. Por ende, puede originar anemia megaloblástica por deficiencia de folato. Son múltiples los fármacos que pueden inhibir esta enzima. Son fármacos principalmente utilizados para tratar tumores, para tratar cánceres. Son quimioterapéuticos. El trimestoprim es un fármaco inclusive de venta libre que se utiliza para tratar infecciones. El uso crónico, infecciones de vía urinaria principalmente. El uso crónico, el uso excesivo, prolongado de trimestoprim se asocia a deficiencia de folato porque el trimestoprim inhibe esta enzima, la dihidrofolato reductasa. Y el folato no puede transportarse, ¿bien? Si no está presente esta enzima. Recordad, la dihidrofolato reductasa transforma los monoglutamatos en metiltetraidrofolato. Y otra parte también en poliglutamatos. Cuando llegan a las células se convierten en poliglutamatos para la síntesis de DNA. Algunas proteínas, cuando ya tenemos, por ejemplo, metiltetraidrofolato, ¿no? Ya tenemos el metiltetraidrofolato disponible. Hay ciertas proteínas en el intestino que transportan el folato por la circulación. Tenemos, por ejemplo, la proteína fijadora de folato y el transportador específico de folato reducido. Cuando estas proteínas se fijan al metiltetraidrofolato, bien, lo fijan el metiltetraidrofolato y lo transportan. Una vez absorbido, este folato pasa al hígado y ahí recircula por el organismo. Tiene una circulación enterohepática, como lo tiene la cobalamina, desde el intestino al hígado y de ahí a la circulación.
Un dato muy importante es que la vitamina C o ácido ascórbico facilita la absorción del folato, muy parecido al hierro, porque la vitamina C, los cítricos, aumentan la absorción del hierro. Aquí también la vitamina C aumenta la absorción del folato. Ahora, hay algunos compuestos como el alcohol, que es el etanol, la difenidantoína, que es un anticonvulsivante, la cicloserina, barbitúricos, inclusive los anticonceptivos orales, interfieren con la absorción del folato y pueden causar deficiencia de folato. La vitamina C aumenta su absorción, pero estos componentes, desde el alcohol hasta los anticonceptivos orales, disminuyen la absorción del folato. Por ende, hay que tomarlo mucho en consideración. Una vez absorbido el folato, se transporta. Ya sabemos que hay dos transportadores, ¿no? La proteína fijadora de folato y el transportador específico para el folato. Recuerden, el folato pasa el plasma como metiltetrahidrofolato y viaja libre o unido a proteínas, como la albúmina y las proteínas fijadoras de folato. Ese metiltetrahidrofolato tiene que ser captado por las células para la síntesis de DNA. Pero ¿qué pasa? El folato plasmático es captado por la célula a través de dos mecanismos. Mediado por proteínas transportadoras del folato reducido o mediado por receptores celulares del folato. Es decir, las células contienen estos transportadores, contienen estos captadores, para así decirlo, del folato. Fíjense acá. Hay diversos receptores y diversos transportadores intracelulares. Su alteración puede provocar, por ejemplo, el déficit de folato durante el embarazo, puede alterar los receptores en las células y puede originar defectos del tubo neural. Las mutaciones genéticas de estos receptores que ven aquí, receptores beta y gamma, provocan hiperhomocisteinemia, que puede ser grave en el niño con riesgo de trombosis, ¿no? Recuerden que la homocisteína produce trombosis. Las mutaciones de estos transportadores, del transportador 1, es incompatible con la vida. Hay abortos espontáneos cuando se da la mutación del receptor tipo 1 de estos transportadores. Y hay una mutación de los receptores tipo 2 y 3 que origina una anemia megaloblástica en la infancia sensible a la tiamina. Es decir, el paciente responde a la administración de la tiamina, que es la vitamina B1. Es rara esta condición, por ende no vamos a hablar mucho de ella, pero es rara esta condición llamada anemia megaloblástica sensible a tiamina. Responden, le va muy bien con el uso de tiamina a estos pacientes. Metabolismo y utilización del folato. Una vez en la célula, el folato debe ser utilizado para la síntesis de DNA. Recordar, el principal mecanismo fisiopatológico de las anemias megaloblásticas por deficiencia de cobalamina y de ácido fólico es un deterioro, un defecto en la síntesis de DNA, principal mecanismo fisiopatológico de estas anemias. En el interior de la célula, recordar, ese metil tetrahidrofolato es convertido, es transformado a poliglutamato. Bien, en el interior de la célula. Este paso, este paso es indispensable para que ese folato entre al interior. ¿Por qué? Porque si no es transformado en poliglutamatos, el metil tetrahidrofolato se acumula en el citoplasma, se queda retenido en el citoplasma, se hace impermeable y queda retenido. Los poliglutamatos, entonces, son útiles para la síntesis de DNA, principalmente el tetrahidrofolato. El metiltetrahidrofolato es impermeable y no atraviesa la membrana. Bien, una vez en el interior de las células, el folato es transformado en poliglutamato. Si no es convertido a poliglutamato, el metiltetrahidrofolato es impermeable y queda retenido en el citoplasma. Los poliglutamatos entonces pasan a ser tetrahidrofolato y entonces actúan para la síntesis de DNA y otras vías del metabolismo que ya estaremos mencionando más tarde. Las formas de folato activa más importantes son estos poliglutamatos, ¿verdad? La forma activa principalmente es el metilén tetrahidrofolato, 5,10 metilén tetrahidrofolato, que sirve para la síntesis de timidina, que es una base púrica, una purina, una base nitrogenada, una purina para la síntesis de DNA.
y el metiltetrahidrofolato, que es útil para la síntesis de metionina a partir de la homocisteína, ¿no? Recuerden, la metionina sintetasa le quita el grupo metil al metiltetrahidrofolato y el grupo metil es donado a la homocisteína para convertirlo en metionina. Y ahora este tetrahidrofolato, que es un poliglutamato, ¿no? Se encuentra dentro de la célula, pasa dentro de la célula y es útil para la síntesis de DNA. Recuerden, la metionina sintetasa dona el grupo metil de este metiltetrahidrofolato a la homocisteína para convertirlo en metionina. También la metionina sintetasa necesita de la metilcobalamina, ¿no? Ya esto lo mencioné anteriormente. Y es que sin cobalamina, sin metilcobalamina, no se da la síntesis de metionina. Bien, no se da la acción de la metionina sintetasa, por ende no habrá síntesis de metionina a partir de la homocisteína. Ahora, esto es principalmente para el metiltetrahidrofolato, una forma activa del folato. La otra forma activa del folato es el metilentetrahidrofolato, que es una coenzima de la timidilato sintetasa. La timidilato sintetasa transforma la desoxiuridina monofosfato en desoxitimidina monofosfato. Este paso es indispensable para la síntesis de DNA. Si no se da este paso, no hay síntesis de DNA y por ende ahí viene el deterioro. Bien, el deterioro de la síntesis de DNA. Se deteriora el DNA. Y aquí lo vemos igual. Recuerden, la metilcobalamina es un cofactor para la metionina sintetasa, que le quita el grupo metil al metiltetrahidrofolato y lo dona a la homocisteína para convertirlo en metionina. Ese metiltetrahidrofolato, gracias a la metionina sintetasa, pasa a ser la forma activa, que es el tetrahidrofolato. Entra a la célula, ahí vienen los poliglutamatos, etcétera. Ahora, recuerden que parte de estos poliglutamatos también formarán el 5,10 metilén tetrahidrofolato, que sirve entonces para el metilén tetrahidrofolato, que sirve para la cofactor de la enzima timidilato sintetasa, que convierte la desoxiuridina monofosfato en desoxitimidina monofosfato, que es necesaria para la síntesis de DNA. Todo esto se da gracias a estos poliglutamatos, que es el tetrahidrofolato y el metilén tetrahidrofolato. Son formas activas. Recuerden que el metil tetrahidrofolato se acumula en la célula y no la penetra. Entonces, el metilén tetrahidrofolato y el tetrahidrofolato son las formas activas. Inclusive el metilén tetrahidrofolato deriva del tetrahidrofolato. Son poliglutamatos. Derivan también el metilén tetrahidrofolato puede derivar del tetrahidrofolato, que también sirve para la síntesis, obviamente, del DNA. Trampa del metilo. ¿Recuerdan en qué consistía la trampa del metilo? Si no tengo cobalamina, no tendré actividad de la metionina sintetasa. Al no tener actividad de la metionina sintetasa, no voy a quitarle este grupo metil al tetrahidrofolato y donarle a la homocisteína. Si no le quito este grupo metil, no pasará a la forma activa, que es el tetrahidrofolato, y se acumula el metil tetrahidrofolato. Por más folato que le dé este paciente, si hay un déficit de cobalamina, el folato quedará atrapado en un ciclo conocido como trampa del metilo o trampa de los folatos. Esto puede empeorar la deficiencia de cobalamina porque la poca cantidad de cobalamina que tengo la voy a utilizar para tratar de convertir ese folato a la forma activa. Y empeoro el estado neurológico de un paciente que tiene deficiencia de cobalamina. Una regla antes de tratar a un paciente con anemia megaloblástica es nunca administrar folato sin saber que el paciente tenga o no una deficiencia de cobalamina. Siempre hay que conocer el déficit vitamínico antes de tratar. La deficiencia de estos componentes, el ácido fólico y la cobalamina, origina la anemia megaloblástica. Recuerden el principal mecanismo fisiopatológico de la anemia megaloblástica y es un deterioro, una alteración en la síntesis de DNA. Dentro de las causas de anemia megaloblástica, tenemos, por ejemplo, la deficiencia de cobalamina. Fíjense que aquí encontramos la dieta insuficiente, ¿no? Los vegetarianos estrictos,
Inclusive los recién nacidos de madres deficitarias pueden tener deficiencia de cobalamina. También puede déficit de factor intrínseco, recordar la anemia perniciosa, ¿no? Este trastorno autoinmune donde ciertos anticuerpos atacan la célula parietal y el factor intrínseco. Sin factor intrínseco no habrá absorción de cobalamina. Inclusive, fíjense acá, la gastrectomía total o parcial. Ciertas cirugías, manga gástrica, ciertas cirugías para reducir de peso pueden originar que durante el procedimiento corten parte del estómago donde contiene células parietales y se pierda la producción de factor intrínseco. Entonces, un antecedente importante a la hora de averiguar el déficit vitamínico es saber si el paciente o no ha sido sometido a algún procedimiento quirúrgico. Tanto la cirugía gástrica como la cirugía a nivel del intestino delgado, a nivel del ilion, por una causa inflamatoria, pueden originar deficiencia de cobalamina. Recordar que en el ilion, parte terminal, se absorbe y en el estómago, cuando sacan parte de la mucosa gástrica, es donde se produce el factor intrínseco, en las células parietales, ¿no? Y esto puede provocar un déficit de cobalamina en la absorción. También hay defectos funcionales del factor intrínseco, hay trastornos congénitos por igual, alteraciones de la luz del ilion, recordando que cualquier alteración del ilion puede provocar deficiencia de cobalamina, inclusive hay parásitos como el Diphyllobotrium latum que consumen la B12 y pueden originar déficit. Alteraciones de la mucosa del ilion por receptores de cubulina, enfermedades también. Alteraciones del transportador, la transcobalamina en las llamadas anemias megaloblásticas congénitas, defecto en la utilización de la misma vitamina, hemodiálisis, la vitamina es dializable y si cuando el paciente recibe hemodiálisis, tiene que recibir la vitamina porque la pierde. Y en pérdidas urinarias, en la falla cardíaca congestiva, puede haber también deficiencias de cobalamina. Dentro de la deficiencia de folato, tenemos también la dieta insuficiente, una dieta inadecuada, baja en folatos también, el alcoholismo crónico, el alcohol interfiere con la enzima de hidrofolato reductasa inclusive. El hiperconsumo, causa fisiológica, el embarazo, la prematuridad, la lactancia, inclusive hay causas como el hipertiroidismo, la psoriasis pueden provocar también la deficiencia de folato, principalmente en la psoriasis, cuando se utiliza el metotrexato, un fármaco que inhibe la dihidrofolato reductasa. Recuerden que la hidrofolato reductasa es necesaria, ¿no?, para la absorción del folato. La malabsorción, trastornos malabsortivos, por ejemplo, la enfermedad celíaca puede originar tanto deficiencia de folato como deficiencia de cobalamina. Y hay que pensar en una enfermedad celíaca en un paciente que tenga una anemia megaloblástica por ambos componentes. Siempre hay que pensarlo. Defectos congénitos también, al igual que en la cobalamina, hay múltiples defectos congénitos que se asocian a deficiencia de folatos. Inclusive vemos aquí la deficiencia de dihidrofolato reductasa, que puede ser una causa de deficiencia de cobalamina. Recuerden, cuando es combinado, de folato. Cuando es combinado, podemos tener enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, malabsortivos, ¿no? Trastornos malabsortivos. Cuando es combinado tanto de folato como de cobalamina. Recuerden que hay trastornos congénitos también que originan defectos de la síntesis de DNA, el deterioro de la síntesis de folato, trastornos de la síntesis de DNA inducido por medicamentos. Miren acá el metotrexate, está la pirimetamina, utilizado para la toxoplasmosis, el trimetropin, la pentaminina, utilizado también para el toxoplasma, el triantereno, que es un diurético. Hay antagonistas de las purinas, como la 6-mecatnopurina, la tioguanina. Hay muchos fármacos que interfieren, principalmente con la dihidrofolato reductasa. Alteran la dihidrofolato reductasa. Fisiopatológicamente ya sabemos que lo principal es un deterioro, una alteración en la síntesis de DNA, ¿no? Es la principal. Alteraciones en la síntesis de DNA. Es un trastorno madurativo, la anemia megaloblástica, por esta alteración, una alteración de la síntesis de DNA. Hay una muerte prematura de las células, hay apoptosis, lo que significa muerte celular programada, principalmente de células hematopoyéticas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también de otras células a nivel epitelial y de las mucosas. Es un trastorno que tiene como repercusión morfológica una característica, la megaloblastosis. Megalo, grande, blasto, ¿no?, inmaduro. Glóbulos rojos grandes e inmaduros. Recuerden que
Esto se da por un alargamiento, se prolonga la fase S del ciclo celular. Ya expliqué, ¿no? De que cuando no hay DNA disponible, esta fase se prolonga y la célula crece intentando compensar. Se queda atrapada en esta fase. Fase S del ciclo celular. Se genera una eritropoyesis ineficaz, un aborto medular, la propia médula, ¿no? Aborta estos glóbulos rojos defectuosos y los que sobreviven, los que pasan a la circulación, son macrocitos, son grandes, macrobalocitos inclusive, que son característicos de la anemia megaloblástica. Junto con esa macrocitosis quiere decir un glóbulo rojo más grande de lo normal, y en el hemograma podemos observar un VCM o volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros. Eso lo podemos ver en el hemograma. ¿Qué otros datos pueden aparecer junto con esa macrocitosis? Una ovalocitosis, son macrovalocitos, glóbulos rojos grandes de forma ovalada. Esto se ve en un frote de sangre periférica. Presencia de inclusiones intraeritrocitarias, puntados de basófilo, cuerpos de Hubble-Jolly, anillos de Cabot. Hay eritroblastos, estos glóbulos rojos inmaduros, nucleados. Los glóbulos rojos normalmente no tienen núcleo y estos glóbulos rojos son inmaduros con núcleo. Hay neutrófilos con más de 5 lóbulos, ¿no? Lo que se llaman hipersegmentados o neutrófilos hipersegmentados, que son muy característicos de la anemia megaloblástica, principalmente por déficit de B12. La macrobalocitosis y la presencia de hipersegmentado son los dos criterios fundamentales para hablar de anemia megaloblástica, para hablar de megaloblastosis medular. Puede ir acompañada también de alteraciones en la piel, porque se afectan células en la piel, las mucosas y el epitelio gastrointestinal. También puede haber un aumento de la lactato deshidrogenasa. Es una enzima de estrés. Se genera un aumento porque los glóbulos rojos reciben estrés. Se destruyen por el aborto medular que están recibiendo. Eleva la lactato deshidrogenasa y la bilirrubina de tipo indirecta. El paciente se torna amarillo, ¿no? De color amarillo, ictérico, lo que se conoce como ictericia. Puede haber ictericia en la anemia megaloblástica. Una anemia megaloblástica puede simular una anemia hemolítica. Una anemia megaloblástica puede simular una anemia hemolítica. Estos que ustedes ven acá son los neutrófilos hipersegmentados. Es un neutrófilo con más de 5 lóbulos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. 8 núcleos tiene este neutrófilo. Y fíjense estos eritrocitos, grandes y de forma ovalada. Grandes y de forma ovalada. Los dos datos característicos de la anemia megaloblástica en un frotis de sangre periférica. Los neutrófilos hipersegmentados y los macroovalocitos. Son los dos datos característicos. Estos punteados que ven acá son cuerpos de Hubble-Jolly. Son típicos. Y esto que ven acá es el punteado basófilo. Son típicos estas inclusiones también. Dentro de las manifestaciones clínicas, recordar, un síndrome anémico como tal produce palidez, debilidad general, cansancio, pérdida de la concentración, falta de sueño, insomnio, ¿verdad? Es típico puede originar falta de sueño o hiperinsomnio, que es un aumento del sueño, ¿no? Puede originar también, o somnolencia inclusive. Dentro de las manifestaciones clínicas generales está el síndrome anémico, palidez, debilidad general, cansancio, falta de concentración. Esto es lo típico del síndrome anémico, de cualquier anemia, ¿no? Es lo típico. Ahora, en la anemia megaloblástica pueden ocurrir ciertas lesiones tróficas que son propias del déficit vitamínico más que de la anemia en sí. Dentro de estas lesiones tróficas están, por ejemplo, las boqueras o cheilitis angular, que puede ser típicas de la anemia megaloblástica. En la lengua empieza a inflamarse la mucosa de la lengua, aparece lo que se llama glositis, que es la inflamación de la lengua. Las papilas se pierden, las papilas gustativas se pierden y aparece una lengua lisa. A esta lengua atrófica sin papila le conocen también como glositis de Hunter y es típica principalmente de la deficiencia de cobalamina. Principalmente de la deficiencia de cobalamina. Se pierden las papilas gustativas, se depapila la lengua. Es dolorosa porque hay inflamación de la lengua. Hay alteración de la mucosa lingual con dolor. Es muy dolorosa. La edad, el sexo y los hábitos alimentarios del paciente también son de gran importancia. Recordar
En un paciente vegetariano estricto, vegano, hay que pensar en un déficit de cobalamina. En niños, individuos jóvenes y mujeres embarazadas, hay que pensar en una anemia megaloblástica principalmente por deficiencia de folato, por el hiperconsumo que se da de manera fisiológica en estos estados. Igualmente sucede en ancianos, mal alimentados, en alcohólicos crónicos, pacientes con trastorno de la función hepática, pacientes con trastorno de la absorción intestinal, enfermedades metabólicas como el hipertiroidismo o neoplasias. También puede verse déficit principalmente de folatos, principalmente pensar en deficiencia de folatos. Cuando la anemia megaloblástica aparece en pacientes de más de 40 años, sin problemas de la alimentación ni de otra índole, descartando todos los demás problemas, podemos pensar en que sea una anemia perniciosa. Recordar, la anemia perniciosa es un trastorno autoinmune donde se producen anticuerpos contra la célula parietal y el factor intrínseco. El paciente aquí tendrá una anemia megaloblástica secundaria en déficit de cobalamina. Fíjense acá, esta es la lengua despapilada o glositis atrófica. La lengua atrófica, miren, no hay papilas, es lisa, no se sienten las papilas. El paciente inclusive pierde el gusto. Hay ageusia, pérdida del gusto. Es muy dolorosa, le duele mucho al paciente también. Y puede aparecer la queilitis angular, las boqueras, ¿no? Como le llaman muchos. Las boqueras o rasgares, como muchos le llaman también. El déficit de cobalamina, recordar, aparte de los trastornos tróficos que puede originar, también se asocia a alteraciones neurológicas. El folato, el déficit de folato se asocia a neuropatías periféricas, pero las alteraciones neurológicas son más comunes en la deficiencia de cobalamina. El paciente presenta alteraciones de la sensibilidad. Hay un síndrome cordal posterior o demencia que puede ser grave. Asimismo, son frecuentes las alteraciones como lesiones dérmicas, hay mucha descamación excesiva de los epitelios, hay glositis, ¿no? Típicamente en la deficiencia de cobalamina. Fíjense algunos síntomas y signos de la deficiencia de cobalamina, principalmente cobalamina. Parestesias, que son los calambres que siente el paciente, principalmente en las extremidades inferiores, en los pies. Deambulación inestable, se cae frecuentemente el paciente, siente que le da tontera. Incoordinación, pierde la coordinación para escribir, para llevarse la mano al cuello, etcétera. Pérdida de la fuerza muscular, espasticidad, siente los músculos rígidos. Hay algunos signos como disminución de la sensibilidad superficial, disminución de la sensibilidad profunda, maniobra de Romberg positiva. El paciente empieza a tambalear cuando le pedimos que se ponga derecho, de pie, ¿no? Con los ojos cerrados y abiertos. Hiperreflexia, un aumento de los reflejos. Hay clonus, unos reflejos alterados, y Babinski. Signo de Babinski consiste en un reflejo plantar, cutáneo plantar, donde al frotar, para así decirlo, un objeto sobre la región plantar del pie, hay una respuesta anómala de este estímulo, ¿no? Hay una respuesta anómala y esto se conoce como signo de Babinski. Todos estos son datos que pueden aparecer en una deficiencia principalmente de cobalamina. Los trastornos neurológicos son más frecuentes en la deficiencia de cobalamina. Recordad que el síndrome cordal posterior o mielosis funicular solamente se ve en la deficiencia de cobalamina, no en la deficiencia de folatos. Hay formas clínicas de anemia megaloblástica. 6 son las formas clínicas de anemia megaloblástica. Número 1 está la forma clásica. Número 2, las formas atípicas. Número 3, las formas mixtas. Número 4, la megaloblastosis aguda. Número 5, la descompensación de una megaloblastosis crónica. Y número 6, la anemia perniciosa. Estas son las formas clínicas como un paciente puede tener una anemia megaloblástica. Tenemos la primera forma, es la llamada forma clásica de la deficiencia de cobalamina y ácido fólico. En este caso, el paciente presenta anemia macrocítica. Es decir, es el paciente que tiene anemia, tiene los síntomas clásicos de anemia, palidez, debilidad general, ¿no? Pérdida de la concentración, etcétera.
y le hacen un hemograma y se evidencia que es macrocítica, una anemia macrocítica. También los pacientes que tienen la forma clásica pueden presentar trombocitopenia, una disminución de los niveles de plaqueta, o leucopenia, leucopenia. Puede presentar disminución de los niveles de glóbulos blancos también. Es la forma clásica de la anemia megaloblástica. Las formas atípicas son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, no tienen anemia ni macrocitosis, pero tienen leucopenia o trombocitopenia. Solamente se presentan con disminución de los niveles de glóbulos blancos o disminución de los niveles de plaquetas. Pueden tener trastornos secundarios al exceso de homocisteína. Es una forma atípica, todavía no se ha desarrollado la anemia como tal ni la macrocitosis. Son formas atípicas. Pueden presentar clínica tromboembólica, patología autoinmune, ¿no? Una anemia perniciosa todavía que no se ha desarrollado completamente, un trastorno neuropsiquiátrico, un trastorno digestivo. Porque cualquier otra causa puede presentarse una forma atípica de anemia megaloblástica. En la forma mixta es el paciente que tiene anemia megaloblástica, pero también tiene una anemia microcítica, una anemia ferropénica. Tiene una anemia megaloblástica en combinación con una anemia ferropénica. Se enmascara. Cuando hay una anemia ferropénica, al igual que una anemia megaloblástica, en un mismo paciente, el BCM o volumen corpuscular medio puede estar normal y por eso se enmascara. Fíjense que un 10% de las anemias megaloblásticas pueden ir acompañadas de ferropenia. Es decir, se enmascara. Uno cree que es una anemia normocítica, una anemia de estas enfermedades crónicas, y pasa por alto que sea por un déficit, por ejemplo, de vitamina B12, ácido fólico, porque el BCM se mantiene normal. Es una forma mixta o enmascarada de la anemia megaloblástica. Un cuadro grave, agudo, es la megaloblastosis aguda. El paciente presenta disminución muy marcada de plaquetas, disminución muy marcada de leucopenia. Esto puede ser que el paciente incluso hasta muera de una infección severa. Tiene un origen multifactorial, desde infecciones graves, desde inclusive alteraciones de la absorción. Un cuadro agudo de anemia megaloblástica. Puede ir con dos características acompañantes. Hay un factor predisponente, una disminución de los depósitos de forma aguda, o una alteración brusca del metabolismo de la cobalamina o ácido fólico. Esta se desarrolla de forma rápido, entre 1 a 3 semanas. Rápido se desarrolla este estado llamado megaloblastosis aguda. El paciente inclusive puede morir por una septicemia, una infección grave, porque tiene disminución de plaquetas, disminución de leucocitos, anemia severa, pero por lo general esta anemia puede ser normocítica. Normocítica leve de carácter regenerativo, reticulocitos bajos con una anemia normocítica porque se inició de forma aguda el cuadro. Para que el BCM empiece a aumentar, tienen que ir de forma crónica agotándose los depósitos. Pasando a una forma de descompensación de una megaloblastosis crónica. Es decir, ese paciente que ya tiene el diagnóstico de anemia megaloblástica, ya de forma crónica, y desarrolla un estado agudo, un estado de descompensación. La primera era el paciente que no había sido diagnosticado con una anemia megaloblástica. Es por primera vez acá. Ahora, aquí tiene anemia megaloblástica, pero se descompensa. El cuadro es muy similar a la megaloblastosis aguda. Sin embargo, la anemia es macrocítica. ¿Por qué? Porque ya es un cuadro crónico donde ya se ha desarrollado la anemia per se, se ha desarrollado ya la alteración per se. Ya los glóbulos rojos son grandes ya. Ya el BCM empieza a aumentar. Y aquí se desarrolla ya el cuadro. Es una descompensación de una megaloblastosis crónica. Se desarrolla una pancitopenia. Pancitopenia quiere decir que tiene disminución de los glóbulos rojos, disminución de los glóbulos blancos y disminución de las plaquetas. Pan significa todo. Penia, disminución. Disminución de estas células, ¿no? Citopenia, disminución de células. Disminución de las células rojas, células blancas y disminución de las plaquetas. El paciente se presenta con un cuadro agudo, ya obviamente diagnosticado anteriormente de una anemia megaloblástica y ya se ha hecho de forma crónica, pero se descompensa a un estado agudo. Y haciendo mención a un trastorno muy importante, es la anemia perniciosa. Esta patología tiene por lo general un carácter familiar. Hay otras personas de la misma familia que también presentan esta anemia, por eso es muy importante indagar, investigar.
Se presenta con molestias digestivas y neurológicas por el déficit de qué vitamina principalmente, de la cobalamina. Recuerden que en la anemia perniciosa el paciente tiene pérdida de cobalamina, pérdida de los factores que ayudan a la absorción de la cobalamina. Recuerden que es un trastorno autoinmune. Se crean anticuerpos contra la célula parietal y el factor intrínseco. Y por ende no hay una adecuada absorción de la cobalamina. Se presenta con 3 síntomas clásicos. El paciente ya tiene una anemia megaloblástica, un BCM por encima de 110, y tiene las siguientes alteraciones: pérdida progresiva de la fuerza muscular, principalmente en las extremidades inferiores. Se presenta inclusive con parestesis. Lengua inflamada y dolorosa, la glositis, ¿no? Ya la hablamos, ¿no? De papilada inclusive. Y signos neurológicos de parestesia, son calambres con signo de Babinski positivo. Un paciente con anemia megaloblástica que presente dichos síntomas, hay que pensar en una anemia perniciosa o anemia de gastritis atrófica o anemia de Addison-Weber. Siempre recordar este trastorno, que es una de las causas más frecuentes de anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina. Siempre hay que descartarla, siempre hay que pensar en ella. Los pacientes que tienen anemia perniciosa al final tendrán alteraciones neurológicas por la falta de la S-adenosinmetionina, ¿no? Ya eso lo hemos mencionado, donde hay un deterioro, ¿no? De la integración de la mielina. Se produce desmielinización, se va perdiendo la mielina de forma progresiva en los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Recuerden, esto no se da en la deficiencia de folatos, simplemente se da en la deficiencia de cobalamina. El estado se llama degeneración combinada subaguda o látero posterior, también conocida como mielosis funicular. Solamente se da en el déficit de cobalamina, no en el déficit de folato. Este trastorno que ven acá. Miren esto acá. Esto es la médula espinal de un paciente, un corte histológico de la médula espinal, donde hay pérdida de mielina. Miren la desmielinización, ¿no? Va perdiendo, se está tornando blanca totalmente. Obviamente blanca en el sentido de que el estudio de imagen, ¿no? La mielina es blanca. Pero aquí vean cómo se va perdiendo, ¿no? Un estado de desmielinización, como se puede observar acá. Este es el típico mielosis funicular o degeneración combinada subaguda. Un cuadro que puede ser grave en los pacientes con anemia megaloblástica que no han sido tratados, que no se tratan. ¿Qué se puede observar en estos pacientes? Tienen afectación de la sensibilidad profunda, dificultad de la deambulación, no caminan adecuadamente, signo de espasticidad e hiperreflexia, extremidades duras, hiperrefléxicas, alteraciones de la vista inclusive, pérdida de la memoria, cambios de la conducta, y pueden presentar un estado grave que se conoce como locura megaloblástica, que se caracteriza por alucinaciones y o depresión hasta llegar al suicidio. Estos pacientes tienen mayor riesgo de suicidio en la llamada locura megaloblástica. Se da principalmente por el déficit de cobalamina, todos estos trastornos neurológicos. La deficiencia de folato se ha asociado a neuropatías, pero es rara en contraposición con la deficiencia de cobalamina, que es más común estos trastornos. Son más comunes estos trastornos. El diagnóstico de la anemia megaloblástica debe seguir las siguientes pautas o etapas. Confirmar el carácter megaloblástico de la anemia. Necesito confirmar, ¿no?, que la anemia es megaloblástica. Conocer la vitamina deficiente, importantísimo, conocer la vitamina deficiente y averiguar la causa del déficit. Número 1, confirmar que la anemia sea megaloblástica. Número 2, conocer la vitamina deficiente. Y número 3, averiguar la causa de ese déficit. No solamente es tratar, hay que averiguar la causa, hay que buscar la causa de lo que está ocasionando el déficit. Primero, confirmar el carácter megaloblástico de la anemia. ¿Con qué lo confirmamos? Un hemograma. Un hemograma, vamos a observar en el hemograma un aumento del BCE, VCM o volumen corpuscular medio. Hay macrocitosis. Para hablar de megaloblastosis tienen que estar mayor a 110, ¿no? Mayor a 110 femtolitros. Este es un primer dato que podemos observar. Número 2, está la curva de distribución eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria. Se eleva, se mide en porcentaje en el hemograma y se eleva. Hay anisocitosis, hay células de diferentes tamaños produciéndose por la médula ósea, diferentes tamaños, hay anisocitosis. Si hacemos un conteo de reticulocitos, estarán normales o disminuidos, porque se trata de una anemia arregenerativa, una anemia hipoproliferativa.
no hay los componentes necesarios para la síntesis de glóbulos rojos, para la formación de glóbulos rojos, entonces se ven disminuidos o normales. No hay una buena respuesta de la médula ósea ante la anemia. Y puede haber, los pacientes pueden tener, los que tienen anemia megaloblástica, pueden tener conteo de leucocitos y o plaquetas bajo, pero por general no se suele alterar, pero en los estados más graves, recordar, puede haber trombocitopenia, disminución de plaquetas, y granulocitopenia o leucopenia, disminución de glóbulos blancos. Puede haber también, puede haber. ¿Qué más nos confirma el carácter megaloblástico de la anemia? Hacemos un frotis de sangre periférica, lo que vemos acá, y observamos los ovalocitos, los macroovalocitos, ¿no? Estos glóbulos rojos grandes, gigantes, mírenlo acá, ovalados, que son típicos de la anemia megaloblástica. Puede haber dicrocitosis. ¿Qué es dicrocitosis? Son dicrocitos, glóbulos rojos en forma de lágrima. Aunque aquí no aparece, aquí aparece uno, este que está acá, son glóbulos rojos en forma de lágrima, pueden aparecer. Los más característicos son los macroovalocitos, glóbulos rojos grandes de forma ovalada. Y esto se conoce como poiquilocitosis. Poiquilocitosis es glóbulos rojos de diferentes formas. Cuando es diferentes tamaños es anisocitosis. Diferentes formas, poiquilocitosis. Puede haber cuerpos de inclusión intraeritrocitarios. Por aquí no lo tenemos. Aquí aparece uno aquí. Esto es un punteado basófilo. Por aquí aparece uno que se ve acá. Pero pueden aparecer que son los cuerpos de Hubble-Jolly, punteado basófilo y anillos de Cabot. Y obviamente un dato que suele ser característico en este tipo de anemia, principalmente por deficiencia de cobalamina, son los neutrófilos hipersegmentados. Fíjense acá, este glóbulo blanco, ¿verdad? Este neutrófilo con múltiples núcleos, más de 5 núcleos, y suelen ser los datos característicos de la anemia megaloblástica. Los macrovalocitos y los neutrófilos hipersegmentados. ¿Qué otras pruebas tenemos para confirmar el carácter megaloblástico de la anemia? Bueno, hay pruebas bioquímicas en suero y orina. Por ejemplo, los pacientes con anemia megaloblástica presentarán un aumento de la concentración de bilirrubina sérica, principalmente no conjugada, también llamada indirecta o libre. Por eso se tornan histéricos, se tornan amarillos los pacientes por el exceso de bilirrubina que se da secundario al aborto medular, ¿no? Ya hablamos un poquito del aborto medular o eritropoiesis ineficaz. Tendrán un aumento de lactato deshidrogenasa, marcadores de hemólisis. El lactato deshidrogenasa se aumenta también en la hemólisis. Habrá un aumento de homocisteína que puede darse tanto en el déficit de cobalamina como en el déficit de folato, ¿no? Lo que predispone al paciente a un mayor riesgo de trombosis. Y la homocisteína puede verse elevada tanto en plasma como en orina, es decir, en sangre o en orina. Un aumento de ácido metilmalónico que estará presente principalmente en la deficiencia de cobalamina. No está presente en la deficiencia de folatos. Aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? En algunos individuos adultos de edad avanzada, el aumento de homocisteína predispone a riesgo de trombosis, ¿no? Infarto agudo de miocardio. Por eso, los pacientes tienen mayor riesgo de aparición de trastornos tromboembólicos, mayor riesgo de morir por un infarto, un evento vasculocerebral. Por eso es importante tratar este tipo de anemia por estas condiciones que favorecen, ¿no?, al paciente. Además de que si persiste el estado anémico, el paciente puede tener trastornos neurológicos severos. Y esto es muy importante corregir antes de tiempo. Conocer la vitamina deficiente. Una vez hemos demostrado que el paciente tiene una anemia megaloblástica, hay que conocer cuál es la vitamina que está deficiente, o si es folato o cobalamina. Se mide en sangre los niveles de cobalamina y puede medirse en sangre y a nivel eritrocitario los niveles de folatos. Recuerden que folato se puede medir en plasma o a nivel eritrocitario. Recuerden, más específico a nivel eritrocitario. Se habla de deficiencia de cobalamina, aquellos pacientes que tienen un nivel de cobalamina por debajo de 200 picomoles por litro, o un nivel de folato inferior a 5 miligramos por litro en sangre, o un folato eritrocitario inferior a 100 microgramos por litro. Recuerden, es muy importante confirmar el déficit, conocer el déficit antes de tratar. No se debe tratar sin conocer el déficit. Y siguiente es averiguar la causa del déficit vitamínico. Hay una prueba que ya no se utiliza en la práctica clínica, ya se ha dejado de utilizar inclusive, es la prueba de Schilling.
era la cobalamina marcada con un isótopo, una especie de radiomarcador. Luego se evaluaba el paciente, se hacían estudios de orina y en plasma y en sangre. Luego administrar también enzimas pancreáticas, antibióticos, etcétera. Se utilizaba antes mucho la prueba de Schilling para el diagnóstico o para confirmar la malabsorción de cobalamina. Se puede hacer también, recuerden, biopsia de la mucosa gástrica o anticuerpos para el diagnóstico de anemia perniciosa. Muy importante, ¿no? Si están positivos los anticuerpos o una biopsia donde muestra atrofia de la mucosa gástrica, podemos acusar a la anemia perniciosa como causa de deficiencia de cobalamina. El folato es sencillo, se mide en sangre los niveles de folato, a menos de que no exista un trastorno hereditario por ahí, donde haya que medir ciertos transportadores celulares. El tratamiento. El tratamiento de la anemia megaloblástica debe seguir pautas también. ¿Cuáles son estas pautas que deben seguir un paciente con deficiencia de una anemia megaloblástica que vamos a tratar? Número 1, nunca administrar ácido fólico hasta no demostrar el déficit vitamínico exacto. Si yo administro ácido fólico en un paciente que tiene deficiencia de cobalamina, voy a alterar la deficiencia de cobalamina, voy a alterar la clínica del paciente. Ya sabemos de la trampa del folato, ¿no? La poca cantidad de cobalamina que tengo va a ser utilizada para convertir ese folato en la forma activa y agrava la clínica de un paciente que tenga deficiencia de cobalamina. Por eso nunca administrar ácido fólico hasta no conocer el déficit vitamínico real. Número 2, la cobalamina debe ser administrada siempre por vía parenteral. Actualmente se ha recomendado también vía oral, pero no en toda situación. En la anemia perniciosa, como el paciente tiene un trastorno de la mucosa gástrica, nunca debe administrarse la cobalamina por vía oral, porque nunca tendrá la absorción. Debe administrarse por vía parenteral, ¿no? Inyectada debe ponerse. Número 3, la homocisteinemia siempre debe corregirse, ya sea cuando esté de forma aislada o cuando tenga en combinación de una deficiencia de cobalamina o ácido fólico. Siempre debe corregirse porque los pacientes tienen mayor riesgo de eventos trombóticos y siempre hay que corregirla. Número 4, hay que hacer controles cada 6 meses a 12 meses. Cada 6 a 12 meses hay que hacer controles en el paciente para evaluar adecuadamente, ¿no? La absorción, que haya unos depósitos de forma adecuada. Y número 5, el tratamiento debe persistir hasta que desaparezcan los síntomas, la clínica, hasta que no se observe ningún cambio biológico. Cuando haga un frotis de sangre periférica, no se observe ningún cambio. Debe persistir el tratamiento hasta que se desaparezca toda la alteración, ¿no? En déficit de cobalamina tenemos dos preparados, o puede venir como cianocobalamina o como hidroxicobalamina. Se prefiere la cianocobalamina o hidroxicobalamina, también lo podemos utilizar. Se administra 1 miligramo intramuscular cada semana por un periodo de 4 a 6 semanas. Y luego se continúa con 1 miligramo cada 3 meses. Obviamente evaluando al paciente hasta ver que hayan desaparecido todas las alteraciones de la anemia megaloblástica, ¿no? Si es por deficiencia de cobalamina en este caso. En algunos centros se utiliza administrar 1 miligramo de cobalamina intramuscular, uno cada día por una semana, luego uno cada semana por un mes y luego uno cada mes por un año. Otros suelen hacerlo así, tienen esa pauta de tratamiento. Una que es común es 1 miligramo intramuscular cada semana hasta un periodo de tiempo de 4 a 6 semanas, es decir, por un mes, y luego una dosis de mantenimiento, 1 miligramo cada 3 meses. Obviamente evaluando el paciente hasta que no se observen cambios a nivel del hemograma, a nivel del frote de sangre periférica, ¿no? Hasta que haya disminuido la clínica inclusive también. La eficacia del tratamiento también se mide con los reticulocitos. Le hacemos reticulocito al paciente y vemos que después del segundo al tercer día de administrar la vitamina, empiezan a aumentar. Hay un elevado aumento de reticulocitos. Puede inclusive restaurarse el nivel de reticulocitos hasta el 10º día, hasta el día 10. Hay una respuesta adecuada reticulocitaria. Si no hay una buena respuesta, hay que intentar aumentar la dosis de la cobalamina, buscando, ¿no?, una buena respuesta. La deficiencia de folato
Obviamente se utiliza vía oral, aunque en pacientes que no tengan buena respuesta al folato vía oral o por cualquier otra condición no pueden utilizarlo por vía oral, puede administrarse por vía endovenosa. La dosis diaria es de 50 a 100 microgramos. Vienen pastillas de 4 a 5 miligramos. Vienen pastillas de 4 a 5 miligramos y la dosis diaria, una dosis diaria de 5 a 10 miligramos, lo que serían 50 a 100 microgramos. Hasta que desaparezcan los síntomas, ¿no? Los datos en el hemograma, en el frote de sangre periférica y los síntomas. Se utiliza el folato. Si no se observa una buena respuesta al folato vía oral, se utiliza el folato endovenoso, el folato parenteral. Viene en solución de ácido fólico a 5 miligramos por mililitro. Se utiliza, ¿no? A 5 miligramos por mililitro. Y recordar, nunca administrar ácido fólico con deficiencia de cobalamina por la llamada trampa de los metilos o trampa del folato, ¿no? Una deficiencia de cobalamina, si administro folatos, puedo alterar la deficiencia de cobalamina, alterar la clínica del paciente y empeorar a ese paciente. Entonces, hay que tener en cuenta nunca administrar ácido fólico hasta no conocer el déficit real de cobalamina. Siempre es muy importante recordar ese punto a la hora de tratar los pacientes con anemia megaloblástica. Y nada, hasta aquí fue la clase en el día de hoy, ¿no? Para así decirlo. Les motivo a ustedes a suscribirse a mi grupo para que obtengan más información sobre temas importantes en la práctica clínica y que les puede servir, ¿no? En el día a día.